¿Has notado últimamente que tu hogar ya no se siente como el refugio que solía ser? Quizás hay discusiones inexplicables, tensión en el ambiente, pesadillas recurrentes o simplemente una sensación de pesadez espiritual que no puedes explicar. No estás imaginando cosas. Lo que estás experimentando son los síntomas de una invasión espiritual silenciosa que el enemigo ha perfeccionado en estos últimos tiempos. La Biblia nos advierte claramente en 1 Pedro 5:8 que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y su estrategia más efectiva no es el ataque frontal, sino la infiltración gradual, casi imperceptible, que contamina la atmósfera de tu hogar antes de que siquiera te des cuenta de lo que está sucediendo. Esto no es casualidad. Si estás viendo este mensaje ahora, es porque el Espíritu Santo quiere revelarte 7 versículos específicos que el diablo absolutamente odia y teme. Porque cuando son proclamados con fe y autoridad, establecen una barrera de protección divina que las fuerzas de las tinieblas no pueden penetrar. Lo que descubrirás hoy no es simplemente información religiosa, es revelación espiritual con poder para transformar completamente la atmósfera de tu hogar. Y cuando lleguemos al 6º versículo, comprenderás por qué muchas de tus oraciones por protección no han sido tan efectivas como deberían. Hay un principio espiritual que pocos cristianos conocen, pero que puede convertir tu casa de un campo de batalla a un santuario de paz divina. Prepárate para recibir no solo conocimiento, sino autoridad espiritual. Este mensaje es un llamado urgente del cielo para que tomes posesión de la protección que Dios ya ha provisto para ti y tu familia. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría ser la diferencia entre vivir bajo ataque constante o experimentar la paz sobrenatural que solo viene cuando tu hogar está verdaderamente sellado con la protección del Altísimo. En estos tiempos de oscuridad creciente, muchos hogares cristianos están experimentando una invasión silenciosa que pocos reconocen. El enemigo de nuestras almas ha refinado sus estrategias y ya no necesita manifestaciones dramáticas para infiltrarse en las casas donde habitan los hijos de Dios. Esta invasión comienza de manera sutil, casi imperceptible, como una niebla que se desliza por debajo de las puertas y a través de las ventanas entrecerradas de nuestra vigilancia espiritual. Hermano, hermana que escuchas estas palabras, ¿has notado últimamente una pesadez inexplicable en tu pecho al despertar? ¿Te encuentras luchando contra pensamientos intrusivos que parecen no tener origen en tu propia mente? ¿Has percibido cómo la paz que antes reinaba en tu hogar ha sido reemplazada por tensiones, discusiones sin motivo aparente y un ambiente que parece cargado de negatividad? No estás imaginando cosas. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y su primer objetivo no es destruirte físicamente, sino contaminar el santuario que Dios ha establecido para ti, tu hogar. Los síntomas de esta invasión espiritual son claros para aquellos que tienen ojos para ver. Insomnio persistente que te deja agotado para la batalla diaria. Miedos irracionales que surgen especialmente durante la noche. Sueños perturbadores que dejan una sensación de opresión. Discusiones familiares que estallan sin razón aparente. Y una gradual pero constante disminución del hambre por la palabra de Dios. El enemigo sabe que si puede contaminar el ambiente donde vives, eventualmente contaminará tu corazón. Como un jardinero maligno, siembra semillas de discordia, duda
y desánimo en los rincones de tu casa, esperando pacientemente a que germinen y produzcan frutos de muerte. Pero la palabra de Dios no nos deja indefensos ante esta realidad. Jesucristo no solo conquistó el Calvario para nuestra salvación eterna, sino que nos entregó armas poderosas para nuestra protección diaria. La más poderosa de estas armas es la proclamación de su palabra con fe y autoridad. Cuando las Escrituras son declaradas en voz alta, no estás simplemente recitando textos antiguos, estás liberando poder divino en la atmósfera, estás estableciendo decretos celestiales que los poderes de las tinieblas no pueden ignorar. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Cada versículo proclamado con fe es como una espada de fuego que corta las ataduras invisibles que el enemigo ha intentado colocar en tu hogar. En este mensaje que el Espíritu Santo ha preparado para ti hoy, descubrirás 7 versículos específicos que el diablo aborrece con particular intensidad. No son simplemente palabras en un libro, son declaraciones de guerra espiritual que, cuando son apropiadas y proclamadas con fe, establecen una barrera de protección divina alrededor de tu hogar. Estos versículos han sido probados a través de los siglos por los santos de Dios que enfrentaron batallas similares a las tuyas. Son como llaves antiguas que abren puertas de liberación y cierran portales de opresión. Prepárate para recibir no solo conocimiento, sino revelación práctica sobre cómo transformar tu hogar de un campo de batalla a un santuario de paz divina. Y lo más sorprendente viene a continuación. El primer versículo que hace temblar al enemigo se encuentra en Éxodo 12:7, donde Dios instruye a su pueblo: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta escena ocurre en la noche más oscura de Egipto, cuando la muerte acechaba cada hogar. Pero en medio de esta oscuridad, Dios revela un principio espiritual eterno que trasciende aquel momento histórico. La sangre aplicada con fe establece una barrera que el destructor no puede traspasar. Aquella noche en Egipto no fue simplemente un evento histórico. Fue una profecía en acción de lo que la sangre de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, haría por cada creyente. Cuando los israelitas aplicaron la sangre del Cordero en sus hogares, no estaban realizando un ritual vacío. Estaban activando una protección sobrenatural. El ángel de la muerte no podía entrar donde la sangre había sido aplicada. Este principio sigue vigente hoy. Cuando por fe aplicas la sangre de Cristo sobre tu hogar mediante la proclamación y la oración, estableces una línea que las fuerzas demoníacas reconocen y temen. La sangre de Jesús no ha perdido su poder. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo poder que protegió a Israel en Egipto está disponible para proteger tu hogar hoy. La aplicación práctica de este versículo requiere más que conocimiento intelectual. Demanda una acción de fe. En el antiguo pacto, la sangre era física y visible. En el nuevo pacto, aplicamos la sangre de Cristo mediante la fe y la proclamación. Camina por cada habitación de tu casa, ungiendo simbólicamente cada entrada con aceite si lo deseas, pero sobre todo, proclamando con autoridad: esta casa está bajo la protección de la sangre de Jesucristo. Como en el Éxodo, el destructor no tiene permiso para entrar aquí. Por la sangre del Cordero, este hogar es territorio santo consagrado a Dios. No subestimes el poder de esta declaración. Cuando proclamas la protección de la sangre de Cristo,
No estás simplemente repitiendo palabras, estás activando una realidad espiritual que las tinieblas no pueden ignorar. Es importante entender que esta protección no es automática ni permanente sin nuestra participación activa. Los israelitas tenían que aplicar la sangre ellos mismos. No bastaba con que el cordero fuera sacrificado. De igual manera, la obra de Cristo en la cruz es completa, pero debemos apropiarnos de ella mediante la fe activa. El enemigo busca constantemente grietas en nuestra cobertura espiritual, momentos de descuido o incredulidad donde pueda infiltrarse. Por eso, la proclamación de la protección de la sangre de Cristo debe ser constante, no un evento de una sola vez. Como un escudo que debe ser levantado diariamente, la protección de la sangre debe ser renovada en nuestra conciencia y proclamada con fe fresca cada día. La eficacia de este versículo radica en que apunta directamente al sacrificio supremo de Cristo. Cuando el diablo escucha la mención de la sangre de Jesús, se le recuerda su derrota definitiva en el Calvario. Apocalipsis 12:11 nos revela que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Observa el orden, primero la sangre, luego el testimonio. Sin la sangre, nuestras palabras carecen de poder espiritual. Pero cuando combinamos la sangre de Cristo con nuestra proclamación de fe, creamos una fortaleza espiritual que las fuerzas de las tinieblas no pueden penetrar. Tu hogar se convierte en un santuario, un lugar donde el enemigo pierde jurisdicción y donde la presencia protectora de Dios puede manifestarse plenamente. Cada vez que sientas opresión, pesadez o ataques espirituales en tu hogar, regresa a este principio fundamental, la sangre de Cristo aplicada con fe. No es una fórmula mágica, sino un acto de fe en la obra completa de Jesucristo. Es recordarle al enemigo que tu hogar tiene dueño, y ese dueño pagó con su sangre el derecho de protegerte. Cuando proclamas Éxodo 12:7 con entendimiento espiritual, estás declarando que tu casa es zona prohibida para las tinieblas. Y lo más sorprendente viene a continuación. El segundo versículo que hace estremecer al reino de las tinieblas se encuentra en Mateo 4:11, que nos muestra el desenlace del enfrentamiento más directo entre Jesús y el diablo. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Este versículo revela el resultado de la estrategia que Jesús empleó consistentemente durante toda la tentación en el desierto: responder a cada ataque con la frase «escrito está», seguida de la palabra de Dios. Esta simple frase se convirtió en el arma más poderosa contra el enemigo de nuestras almas. Es profundamente significativo que Jesucristo, siendo Dios, encarnado con todo poder y autoridad, eligiera enfrentar al diablo no con demostraciones sobrenaturales de poder, sino con la palabra escrita. 3 veces fue tentado, y 3 veces respondió, con escrito está. No improvisó argumentos, no entró en diálogo con la tentación, no utilizó su poder divino de manera directa. En cambio, se apoyó completamente en lo que Dios ya había declarado en las Escrituras. Este patrón nos enseña una verdad fundamental. La palabra de Dios proclamada con fe es la estrategia divina para vencer al enemigo. Como dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en toda la armadura espiritual del creyente. La aplicación práctica de este principio en la protección de nuestros hogares es clara y poderosa. Cuando enfrentamos ataques espirituales, sensaciones de opresión, pensamientos intrusivos o cualquier manifestación del enemigo, nuestra respuesta debe ser la misma que la de Jesús. Escrito está.
No debemos entrar en diálogo con las voces de duda, miedo o condenación. No debemos argumentar desde nuestra propia sabiduría o fuerza. En cambio, debemos responder con la autoridad de la palabra escrita. Esto requiere un compromiso serio con la memorización y meditación de las Escrituras. Jesús pudo responder con escrito está, porque conocía íntimamente las Escrituras. El Salmo 119:11 nos recuerda: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando almacenamos la palabra de Dios en nuestro corazón, tenemos munición espiritual lista para cada batalla. Sin embargo, debemos estar alertas, porque el enemigo también intentará usar las Escrituras de manera distorsionada, como lo hizo con Jesús en el desierto. Satanás citó el Salmo 91 fuera de contexto, intentando manipular a Jesús para que actuara presuntuosamente. Esto nos enseña que no basta con conocer fragmentos aislados de la Biblia. Necesitamos entender el contexto completo y el espíritu de las Escrituras. Como nos advierte 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Una de sus estrategias más sutiles es torcer la palabra de Dios para engañarnos. Por eso es crucial que nuestro conocimiento de las Escrituras no sea superficial, sino profundo y guiado por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. La proclamación regular de la palabra de Dios en nuestros hogares crea una atmósfera espiritual que el enemigo encuentra insoportable. Cuando leemos las Escrituras en voz alta, cuando las declaramos sobre nuestra familia, cuando las colocamos visiblemente en nuestras paredes, estamos estableciendo una fortaleza espiritual. Deuteronomio 6:6-9 instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandamiento no era meramente decorativo, era una estrategia de protección espiritual para el hogar israelita. El poder de escrito está radica en que no estamos simplemente repitiendo palabras humanas, sino liberando declaraciones divinas con autoridad celestial. Isaías 55:11 nos asegura que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando declaramos escrito está, seguido de una promesa o verdad bíblica, estamos liberando el poder creativo y la autoridad de Dios mismo en nuestra situación. El enemigo no puede resistir la palabra proclamada con fe, porque no está enfrentando tu opinión o tu fuerza, sino la autoridad del Dios Todopoderoso. Por eso, haz de tu hogar un lugar donde la palabra de Dios sea constantemente proclamada, meditada y obedecida. El tercer versículo que el enemigo teme profundamente se encuentra en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta declaración aparentemente simple contiene una revelación espiritual de proporciones cósmicas. Nuestras palabras tienen poder creativo o destructivo. No son simplemente sonidos que se desvanecen en el aire, son semillas espirituales que producen frutos tangibles en nuestra realidad. Este principio es tan fundamental que aparece desde el Génesis, donde Dios crea el universo hablando, hasta el Apocalipsis, donde Jesús vence con la espada que sale de su boca. La aplicación de este versículo a la protección de nuestros hogares es directa y revolucionaria. Las palabras que pronunciamos dentro de nuestras casas crean la atmósfera espiritual en la que vivimos. Cuando permitimos que palabras de muerte, maldición, desesperanza o negatividad dominen nuestras
Conversaciones familiares. Estamos literalmente construyendo un ambiente propicio para la operación del enemigo. Como un jardinero que inadvertidamente riega las malas hierbas, muchos creyentes alimentan con sus propias palabras las fortalezas espirituales que luego los oprimen. Santiago 3:6 advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta descripción gráfica nos muestra que nuestras palabras pueden convertirse en portales a través de los cuales las influencias infernales ganan acceso a nuestros hogares. Por el contrario, cuando llenamos nuestra casa con palabras de vida, fe, esperanza y amor, estamos creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse libremente y donde las fuerzas de las tinieblas encuentran difícil operar. Esto va más allá de simplemente evitar malas palabras. Implica adoptar una práctica intencional de bendecir verbalmente nuestro hogar y a quienes lo habitan. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23, «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Este principio de declaración con fe debe aplicarse diariamente en nuestros hogares. Comienza cada mañana declarando bendiciones sobre tu casa. Esta es una casa de paz donde el Espíritu de Dios habita. La confusión y la discordia no tienen lugar aquí. El amor de Dios fluye libremente entre nosotros. La protección divina rodea este hogar como un muro de fuego. Es crucial entender que este poder de la lengua opera independientemente de nuestras intenciones conscientes. Muchos creyentes sabotean inconscientemente sus hogares con declaraciones aparentemente inocentes como «Esta casa siempre está en caos, nunca tenemos suficiente, estos niños me van a volver loco, siempre estamos enfermos» o «Nunca podemos estar en paz». Estas palabras, repetidas constantemente, se convierten en profecías autocumplidas que abren puertas espirituales al enemigo. La Biblia nos advierte en Proverbios 6:2 que podemos quedar atrapados en la palabra de tu boca y atrapado en las palabras de tu boca. Por eso, debemos desarrollar una conciencia aguda de nuestro hablar cotidiano, reconociendo que cada palabra es una semilla con potencial para producir vida o muerte. La práctica de declaraciones bíblicas positivas no es una técnica de pensamiento positivo superficial. Es un principio espiritual profundo establecido por Dios mismo. Cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestro hogar, no estamos intentando manipular la realidad con nuestra mente. Estamos alineando nuestras palabras con la verdad ya establecida en el reino espiritual. Como nos recuerda Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mismo principio creativo continúa operando hoy. Nuestras palabras, alineadas con la fe en las promesas de Dios, tienen el poder de manifestar realidades espirituales en el mundo físico. Implementa este principio estableciendo tiempos regulares para declaraciones familiares positivas. Reúne a tu familia y proclamen juntos versículos de protección, provisión y bendición sobre el hogar. Enseña a tus hijos el poder de sus palabras, mostrándoles cómo bendecir en lugar de maldecir. Corrige gentilmente el habla negativa, reemplazándola con declaraciones de fe. Coloca recordatorios visuales de versículos clave en lugares prominentes de tu casa. Recuerda que estás creando continuamente con tus palabras, ya sea consciente o inconscientemente. Como dijo Jesús en Mateo 12:37, «Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado».
Elige, por tanto, ser intencional en usar tu lengua para edificar una fortaleza de bendición alrededor de tu hogar, un ambiente donde el enemigo encuentra difícil operar y donde el Espíritu de Dios se deleita en habitar. Y lo más sorprendente viene a continuación. El cuarto versículo que hace temblar al reino de las tinieblas se encuentra en Lucas 10:19, donde Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración revolucionaria fue pronunciada cuando los discípulos regresaron asombrados de su misión, reportando que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. La respuesta de Cristo no fue de sorpresa, sino de confirmación. Les había otorgado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Esta no fue una promesa exclusiva para aquellos primeros discípulos. Es la herencia de todo creyente que comprende y ejerce su posición en Cristo. La palabra clave en este versículo es potestad, exousia en griego, que significa autoridad delegada, derecho legal, jurisdicción. No se trata principalmente de poder, dinamis o fuerza, sino de autoridad legítima. Esta distinción es crucial para entender cómo proteger nuestros hogares. El enemigo no responde a nuestros esfuerzos emocionales, gritos desesperados o rituales religiosos. Responde a la autoridad legítima que Cristo ha delegado en nosotros. Es similar a cuando un oficial de policía detiene el tráfico. Los conductores no se detienen porque el oficial sea físicamente más fuerte que sus vehículos, sino porque reconocen la autoridad legal que representa. De igual manera, las fuerzas demoníacas reconocen y deben someterse a la autoridad de Cristo, operando a través de los creyentes. Esta autoridad debe ser ejercida con fe activa y voz audible. Observa que Jesús dijo: «Os doy potestad de hollar», un verbo activo que implica acción deliberada. No es suficiente saber teóricamente que tenemos autoridad. Debemos ejercerla prácticamente. Cuando percibes influencias negativas en tu hogar, no debes quedarte pasivo o meramente preocupado. Debes levantarte en la autoridad que Cristo te ha dado y comandar a esas fuerzas que se retiren. Con voz firme y fe inquebrantable declara: «En el nombre de Jesucristo, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ordeno a toda fuerza de oscuridad que salga de este hogar ahora mismo. Esta casa pertenece al reino de Dios y está bajo su protección. Por la autoridad que Cristo me ha delegado, establezco este lugar como territorio santo, donde el enemigo no tiene derecho legal de operar». Es importante entender que esta autoridad no se basa en nuestros méritos personales, nivel de santidad o experiencia espiritual. Se basa exclusivamente en nuestra posición en Cristo y en su obra completa. Efesios 2:6 nos recuerda que Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra autoridad deriva de esta posición espiritual. No estamos pidiendo a Dios que expulse las tinieblas de nuestros hogares. Estamos ejerciendo la autoridad que Él ya nos ha delegado para hacerlo nosotros mismos. Esta comprensión transforma nuestra actitud de súplica desesperada a confianza autoritativa. No rogamos al enemigo que se vaya. Le ordenamos que se vaya basados en la victoria ya consumada de Cristo. La promesa final de este versículo, «Nada os dañará», establece un perímetro de protección divina alrededor de aquellos que comprenden y ejercen esta autoridad. No es una garantía de ausencia de ataques o desafíos. Es una garantía de que estos no prevalecerán ni causarán daño permanente. Como explica Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Observa la frase «más que vencedores», no simplemente sobrevivientes o apenas victoriosos, sino triunfantes con margen.
Esta promesa debe ser apropiada específicamente para la protección de nuestros hogares. Declara regularmente sobre tu casa: este hogar está bajo la autoridad de Jesucristo. Según su promesa en Lucas 10:19, ninguna fuerza del enemigo puede dañar a quienes habitan aquí. Establecemos un perímetro de protección divina alrededor de esta propiedad que ningún poder de las tinieblas puede penetrar. La aplicación consistente de este principio de autoridad transforma gradualmente la atmósfera espiritual de tu hogar. Las manifestaciones de opresión, conflicto, enfermedad recurrente, pesadillas, depresión inexplicable o cualquier otra evidencia de actividad enemiga comenzarán a disminuir a medida que estableces y mantienes tu autoridad. Recuerda que esta es una batalla continua, no un evento único. El enemigo probará tu resolución y buscará momentos de descuido o incredulidad para intentar recuperar territorio. Por eso, el ejercicio de tu autoridad debe ser constante y vigilante, como nos instruye 1 Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistir implica una postura activa, de oposición basada en la fe, no una aceptación pasiva o fatalista de la actividad enemiga. Cuando comprendes y ejerces plenamente la autoridad que Cristo te ha dado, según Lucas 10:19, tu hogar se convierte en una fortaleza espiritual donde el enemigo pierde jurisdicción y donde la paz y presencia de Dios pueden manifestarse plenamente. El quinto versículo que el enemigo teme profundamente se encuentra en el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa, incrustada en el corazón del que muchos consideran el salmo de protección por excelencia, establece un principio espiritual poderoso. Existe una protección divina disponible que puede rodear completamente nuestros hogares, creando una barrera impenetrable contra las fuerzas del mal. Este no es un versículo aislado, sino parte de un salmo completo dedicado a la seguridad del creyente que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. La promesa es doble y abarca tanto a las personas, no te sobrevendrá mal, como a los lugares físicos. Ni plaga tocará tu morada. Esta distinción es significativa porque revela que Dios se preocupa no solo por nuestra protección personal, sino también por la santidad y seguridad de los espacios donde habitamos. La palabra hebrea traducida como morada o gel se refería originalmente a las tiendas de los israelitas nómadas, enfatizando que esta protección no depende de estructuras imponentes o sistemas de seguridad sofisticados, sino de la presencia y promesa de Dios. Ya sea un apartamento humilde o una casa grande, cualquier lugar donde un creyente establece su hogar puede convertirse en un santuario protegido por el poder divino. Sin embargo, es crucial entender que esta promesa, como todas las promesas bíblicas de protección, es condicional y relacional, no automática. El contexto del Salmo 91 establece claramente las condiciones. Por cuanto has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Versículo 9. La protección divina fluye hacia aquellos que conscientemente hacen de Dios su refugio y habitación. Esto implica una decisión deliberada de vivir en intimidad con Él, obedeciendo sus mandamientos y confiando en su cuidado. No es una póliza de seguro espiritual que opera independientemente de nuestra relación con Dios. Es el resultado natural de habitar en su presencia. La aplicación práctica de este versículo requiere una proclamación activa y una apropiación por fe.
El Salmo 91 debe ser declarado regularmente sobre tu hogar, no como un encantamiento mágico, sino como una afirmación de fe en las promesas de Dios. Camina por cada habitación de tu casa, tocando las paredes si lo deseas, y declara con autoridad: según la promesa de Dios en Salmo 91:10, ningún mal sobrevendrá a esta casa, ni plaga alguna tocará esta morada. Este hogar está bajo la protección del Altísimo. Establecemos un cerco de fuego divino alrededor de esta propiedad que ninguna fuerza de oscuridad puede penetrar. Esta práctica no es supersticiosa. Está fundamentada en el principio bíblico de la proclamación de fe, como vemos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Es importante reconocer que esta protección no significa ausencia de pruebas o desafíos. El mismo Salmo 91 reconoce la realidad del peligro cuando menciona el terror nocturno, la flecha que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad y la mortandad que en medio del día destruye. Ventus 5:6. La promesa no es que estos peligros dejarán de existir, sino que no prevalecerán contra aquellos que habitan en la presencia de Dios. Como explica el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los creyentes no están exentos de vivir en un mundo caído donde operan fuerzas malignas, pero tienen acceso a una protección sobrenatural que limita el impacto de estas fuerzas. La efectividad de esta protección se amplifica cuando toda la familia participa en su apropiación. Reúne regularmente a todos los miembros de tu hogar para leer juntos el Salmo 91 completo, explicando su significado y animando a cada uno a personalizarlo en su propia vida. Enseña a tus hijos a ver su hogar no simplemente como un lugar físico, sino como un santuario espiritual protegido por la presencia de Dios. Crea una tradición familiar de recorrer los límites de tu propiedad periódicamente, declarando juntos el Salmo 91:10 y renovando conscientemente vuestra decisión de hacer del Señor vuestro refugio. Esta práctica no solo fortalece la protección espiritual de tu hogar, sino que también inculca en cada miembro de la familia una conciencia de la realidad espiritual y de su autoridad en Cristo. El sexto versículo que hace temblar al reino de las tinieblas se encuentra en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Esta poderosa declaración profética establece un principio espiritual fundamental. Aunque el enemigo fabricará armas para atacarnos, Dios garantiza que éstas no lograrán su objetivo final. Es una promesa de protección divina contra todo tipo de ataques, tanto físicos como verbales, tanto visibles como invisibles. Lo primero que debemos notar es que este versículo no promete ausencia de ataques. De hecho, confirma explícitamente que habrá armas forjadas contra nosotros y lenguas que se levantarán en juicio. El enemigo continuará fabricando estrategias, circunstancias, pensamientos y palabras diseñadas para destruirnos. La promesa no es que estas armas no existirán o que no serán dirigidas hacia nosotros. La promesa es que no prosperarán, no lograrán su propósito destructivo final. Esta distinción es crucial para una fe madura. Muchos creyentes se desaniman cuando enfrentan ataques, pensando erróneamente que la protección de Dios significa que nunca serán blanco del enemigo. La verdadera protección divina no elimina el conflicto espiritual, nos garantiza la victoria en medio de él. Las armas mencionadas en este versículo
Abarcan todo el arsenal del enemigo: enfermedades, accidentes, crisis financieras, conflictos relacionales, adicciones, depresión, ansiedad y cualquier otra herramienta que Satanás utilice para intentar destruir nuestras vidas y hogares. Pero más específicamente, el versículo enfatiza los ataques verbales. Toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto incluye calumnias, chismes, maldiciones, críticas destructivas, palabras de desánimo, profecías negativas y cualquier declaración diseñada para condenarnos o desviarnos del propósito de Dios. La promesa es que tendremos autoridad para condenar estas palabras, declararlas inválidas, sin poder legal para afectarnos. La aplicación práctica de este versículo a la protección de nuestros hogares es poderosa. Cuando palabras negativas han sido pronunciadas contra tu familia o tu casa, ya sea por otros o incluso por ti mismo, en momentos de desesperación, tienes autoridad espiritual para anularlas. Con voz firme y fe inquebrantable declara: en el nombre de Jesucristo, condeno y anulo toda palabra negativa, toda maldición, toda profecía de fracaso, toda declaración de enfermedad o ruina que se haya pronunciado contra esta casa y esta familia. Según Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Estas palabras no tienen autoridad legal en nuestras vidas porque somos siervos del Señor, y esta protección es nuestra herencia divina. Es significativo que Dios llame a esta protección una herencia, algo que nos pertenece legítimamente como hijos de Dios, no algo que debemos ganar o merecer. Como toda herencia, debemos reclamarla activamente y tomar posesión de ella. Muchos creyentes viven derrotados bajo el peso de palabras y circunstancias negativas simplemente porque nunca han reclamado su herencia de protección divina. Efesios 1:3 nos recuerda que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones, incluyendo la protección prometida en Isaías 54:17, ya nos pertenecen en Cristo. Nuestra responsabilidad es apropiarnos de ellas por fe y vivirlas con autoridad. La última parte del versículo, su vindicación de parte mía, dice el Señor, añade un sello divino a esta promesa. La palabra vindicación, tzedakah en hebreo, implica justificación, reivindicación, el acto de ser declarado justo. Dios mismo se compromete a vindicarnos frente a los ataques del enemigo. No tenemos que defendernos desesperadamente o buscar venganza cuando somos atacados. Podemos descansar en la certeza de que Dios mismo peleará nuestras batallas y nos vindicará en el momento adecuado. Como promete Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Implementa este principio estableciendo un muro de cancelación espiritual alrededor de tu hogar. Cada vez que escuches o percibas palabras o influencias negativas dirigidas hacia tu familia o tu casa, cancélalas inmediatamente con declaraciones basadas en Isaías 54:17. Enseña a cada miembro de tu familia a reconocer y rechazar las palabras destructivas, reemplazándolas con la verdad de la palabra de Dios. Recuerda que esta protección no es automática, debe ser apropiada y aplicada conscientemente. Cuando comprendes y ejerces plenamente la autoridad que tienes en Cristo para condenar toda arma y toda lengua que se levante contra ti, tu hogar se convierte en un refugio de paz y seguridad en medio de un mundo hostil. El séptimo versículo, que el enemigo teme profundamente, se encuentra en Mateo 18:18, donde Jesús declara: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta declaración revolucionaria establece uno de los principios más poderosos de autoridad espiritual disponibles para el creyente: la capacidad de prohibir, atar lo que debe ser prohibido y permitir, desatar lo que debe ser permitido. Es una transferencia de autoridad judicial del cielo a la tierra, otorgando a los seguidores de Cristo el derecho legal de administrar realidades espirituales en el ámbito terrenal. La profundidad de este versículo se aprecia mejor cuando examinamos las palabras originales en griego. La traducción literal sería: todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Este matiz gramatical revela algo asombroso. Nuestras acciones de atar y desatar en la tierra no inician la acción celestial, sino que la reflejan y la implementan. En otras palabras, cuando ejercemos correctamente nuestra autoridad espiritual, estamos haciendo en la tierra lo que ya ha sido decretado en el cielo. No estamos persuadiendo a Dios para que actúe, estamos alineándonos con su voluntad ya establecida y trayéndola a manifestación en el reino físico. La aplicación de este principio a la protección de nuestros hogares es transformadora. Tenemos autoridad espiritual para atar, prohibir, restringir, limitar toda influencia, espíritu, actitud o circunstancia que contradiga la voluntad de Dios para nuestra familia. Simultáneamente, tenemos autoridad para desatar, permitir, liberar, activar toda bendición, fruto del Espíritu, promesa divina y presencia angelical que Dios ha destinado para nuestro hogar. Esta no es una autoridad arbitraria basada en nuestros deseos personales. Es una autoridad delegada que debe ejercerse en alineación con la voluntad revelada de Dios en las Escrituras y bajo la guía del Espíritu Santo. En términos prácticos, esto significa que cuando percibes un ambiente de tensión, conflicto o pesadez en tu hogar, puedes ejercer tu autoridad para transformarlo. Con voz audible y fe firme declara: en el nombre de Jesucristo y por la autoridad que Él me ha dado según Mateo 18:18, ato todo espíritu de división, confusión y contienda en este hogar. Prohíbo la operación de la ira, el resentimiento y la amargura en estas habitaciones. Ato toda influencia demoníaca que busca perturbar la paz de esta familia. Y desato ahora el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Desato la presencia tangible del Espíritu Santo para llenar cada rincón de esta casa. Desato la protección angelical alrededor de esta propiedad según Salmo 91. Es importante entender que este principio de atar y desatar no es una fórmula mágica o un poder para manipular realidades según nuestros caprichos. Está intrínsecamente conectado con la oración y la comunión con Dios. El contexto inmediato de Mateo 18:18 incluye el versículo 19, donde Jesús añade: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La efectividad de nuestro atar y desatar aumenta significativamente cuando hay acuerdo en oración, especialmente dentro de la familia. Cuando esposos, padres e hijos se unen para ejercer esta autoridad en concierto, crean una fortaleza espiritual formidable alrededor de su hogar. La práctica regular de atar y desatar crea gradualmente una transformación en la atmósfera espiritual de tu hogar. Ambientes que antes parecían crónicamente tensos o pesados comienzan a llenarse de paz y presencia divina. Patrones de conflicto que parecían inevitables empiezan a disolverse. Influencias negativas que antes encontraban fácil acceso
ahora encuentran una barrera impenetrable. Esta transformación no suele ser instantánea como un interruptor de luz. Es más, como el amanecer, una iluminación gradual pero constante que eventualmente disipa toda oscuridad. La clave es la persistencia y la fe. Como nos recuerda Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Implementa este principio, estableciendo tiempos regulares para ejercer tu autoridad de atar y desatar sobre tu hogar. Puede ser diariamente al despertar, semanalmente como familia o en respuesta inmediata cuando percibes influencias negativas. Sé específico en lo que atas y desatas, abordando las necesidades particulares de tu hogar y familia. Recuerda que esta autoridad no es solo para momentos de crisis, es una herramienta para mantenimiento espiritual preventivo. Así como limpias regularmente tu casa física, debes limpiar y renovar regularmente su atmósfera espiritual. Cuando comprendes y ejerces fielmente tu autoridad para atar y desatar según Mateo 18:18, tu hogar se convierte en un reflejo terrenal de las realidades celestiales, un lugar donde el reino de Dios se manifiesta tangiblemente. El último versículo que completa nuestro arsenal espiritual para la protección del hogar se encuentra en Mateo 6:14-15, donde Jesús declara: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta declaración, que sigue inmediatamente a la enseñanza del Padre Nuestro, establece una conexión directa entre nuestra disposición a perdonar y nuestra capacidad para recibir y mantener la protección divina. Es un principio espiritual ineludible. El perdón es la llave que cierra las puertas al enemigo y abre las compuertas de la bendición divina. La severidad de esta enseñanza de Jesús revela cuán fundamental es el perdón en la economía espiritual del reino. No es una sugerencia opcional o un consejo para crecimiento personal. Es un mandamiento con consecuencias eternas. La negativa a perdonar crea una barrera que impide que el perdón divino fluya plenamente en nuestra vida. Esta barrera no es impuesta por un Dios vengativo que retiene arbitrariamente su gracia. Es una consecuencia natural de la ley espiritual que Él ha establecido, como explica Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Cuando cerramos nuestro corazón al perdón hacia otros, inadvertidamente cerramos también nuestro corazón a la recepción del perdón y la protección divina. La aplicación de este principio a la protección de nuestros hogares es directa y profunda. Un hogar donde habita el resentimiento, la amargura y la falta de perdón es como una fortaleza con puertas abiertas al enemigo. Efesios 4:26-27 advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La conexión es explícita. El enojo no resuelto y la falta de perdón dan lugar, topos en griego, territorio, jurisdicción legal, al diablo en nuestras vidas y hogares. Por el contrario, un hogar donde el perdón fluye libremente establece una barrera espiritual que el enemigo encuentra extremadamente difícil de penetrar. El perdón no es simplemente una actitud emocional, es una estrategia de guerra espiritual. En términos prácticos, esto significa que debemos hacer del perdón una prioridad y una práctica regular en nuestros hogares. Esto comienza con los esposos, quienes establecen el tono espiritual para toda la familia. Cuando los cónyuges practican el perdón rápido y completo entre ellos, crean un ambiente donde la gracia puede fluir libremente. Este modelo se extiende naturalmente a los hijos,
quienes aprenden a perdonar observando a sus padres. Establece como regla familiar que en esta casa no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Anima a cada miembro de la familia a resolver rápidamente los conflictos, pedir perdón cuando sea necesario y otorgar perdón generosamente cuando sea solicitado. Es crucial entender que el perdón bíblico va más allá de las palabras. Debe ser una liberación genuina del corazón. Jesús enfatizó esto en Mateo 18:35, advirtiendo que debemos perdonar de corazón. El perdón superficial que dice, te perdono, mientras internamente sigue alimentando resentimiento, no cierra las puertas espirituales. Por eso, el verdadero perdón a menudo requiere oración sincera y dependencia del Espíritu Santo. Cuando encuentres difícil perdonar, ora, Señor, por mi propia fuerza no puedo liberar completamente esta ofensa, pero elijo perdonar por un acto de mi voluntad, y te pido que por tu Espíritu hagas en mi corazón lo que yo no puedo hacer. Transforma mi perdón de una decisión a una realidad emocional completa. El perdón debe extenderse también más allá de las paredes de nuestro hogar. Muchas familias sufren opresión espiritual porque mantienen resentimientos hacia personas externas, antiguos amigos que traicionaron, parientes que hirieron, compañeros de trabajo que calumniaron, líderes espirituales que decepcionaron. Estos resentimientos no resueltos son como cuerdas invisibles que conectan nuestros hogares con las personas que nos ofendieron, creando canales por los que la negatividad espiritual puede fluir. Corta estas cuerdas mediante el perdón completo. Reúne a tu familia regularmente para identificar cualquier persona o situación hacia la que alguien pueda estar guardando resentimiento y liberen juntos perdón en voz alta. En el nombre de Jesucristo, perdonamos completamente a nombre por ofensa específica. Liberamos toda amargura, resentimiento y deseo de venganza. Cortamos toda conexión negativa con esta situación y declaramos nuestro hogar libre de la influencia de este conflicto. La práctica consistente del perdón transforma gradualmente la atmósfera espiritual de tu hogar. Donde antes había tensión, comienza a fluir paz. Donde había distancia emocional, surge intimidad renovada. Donde había vulnerabilidad espiritual, se establece protección divina. El perdón no es simplemente una virtud moral, es una fuerza espiritual activa que reconfigura la realidad invisible alrededor de nosotros. Como nos recuerda Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando alineamos nuestro hogar con este principio fundamental del reino, creamos un ambiente donde el enemigo pierde su derecho legal de operar y donde la presencia protectora de Dios puede manifestarse plenamente. Hemos recorrido juntos un camino de revelación espiritual, descubriendo 7 versículos que, cuando son comprendidos y aplicados con fe, establecen una fortaleza de protección divina alrededor de nuestros hogares. Estos no son simplemente textos antiguos, son declaraciones vivas del poder y la autoridad que Dios ha delegado a sus hijos para establecer territorios de su reino en medio de un mundo caído. La aplicación fiel de estos principios no solo protege, transforma completamente la naturaleza espiritual de nuestros hogares. Un hogar verdaderamente protegido por estos principios bíblicos se convierte en mucho más que un lugar seguro de las influencias negativas. Se transforma en un centro de poder espiritual desde el cual la luz del reino puede irradiar. Jesús declaró en Mateo 5:14-15,
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Tu hogar, establecido como territorio santo mediante la aplicación de estos versículos, está destinado a ser una ciudad sobre un monte, un faro de esperanza y verdad en un vecindario espiritualmente oscurecido. Esta transformación se manifiesta en formas tangibles y reconocibles. Primero, un hogar protegido espiritualmente desarrolla una atmósfera palpable de paz que los visitantes pueden sentir inmediatamente al entrar. No es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia positiva de Shalom, la paz completa y multidimensional de Dios. Como promete Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz sobrenatural persiste incluso en medio de circunstancias externas desafiantes, convirtiéndose en un testimonio del poder de Dios para aquellos que la experimentan. Segundo, un hogar espiritualmente protegido se convierte en un santuario de restauración emocional y espiritual. Las heridas internas que muchos llevan consigo, resultado de traumas pasados, rechazos, abusos o fracasos, encuentran sanidad en un ambiente saturado con la presencia sanadora de Dios. Salmo 147:3 nos recuerda que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando tu hogar está alineado con los principios espirituales que hemos estudiado, se convierte en un hospital del alma donde la presencia sanadora de Dios puede operar libremente, no solo en los miembros de la familia, sino en todos los que cruzan tu umbral. Tercero, un hogar protegido por estos principios bíblicos se convierte en un centro de autoridad espiritual desde el cual se pueden lanzar ofensivas contra las fortalezas del enemigo. Ya no estás simplemente defendiéndote, estás avanzando activamente el reino de Dios. Jesús prometió en Mateo 16, 18, 19 que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia y que nos daría las llaves del reino de los cielos. Observa la imagen. Las puertas son estructuras defensivas, no ofensivas. Jesús está describiendo a su iglesia, que incluye familias cristianas, no como una fortaleza asediada, sino como una fuerza de asalto contra la cual las defensas del enemigo no pueden sostenerse. Tu hogar, establecido en estos principios de autoridad espiritual, se convierte en una base de operaciones para este avance del reino. Para mantener y fortalecer esta transformación, es esencial establecer prácticas espirituales regulares que involucren a toda la familia. La oración diaria en familia no debe ser una formalidad religiosa, sino un tiempo genuino de conexión con Dios y entre ustedes. La lectura y discusión de las Escrituras debe ser una prioridad, adaptada al nivel de comprensión de cada miembro de la familia. El lubor, la adoración expresiva y gozosa, debe ser una característica regular de la vida familiar, creando un ambiente donde el Espíritu de Dios se deleita en habitar. Como nos recuerda Salmo 22:3, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La vigilancia espiritual también es crucial para mantener la protección de tu hogar. 1 Pedro 5:8 nos advierte que debemos ser sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario busca constantemente oportunidades para atacar. Establece el hábito de realizar inspecciones espirituales regulares de tu hogar, evaluando si se han desarrollado patrones negativos, si se han introducido influencias cuestionables, o si han surgido conflictos no resueltos que podrían crear vulnerabilidades. Aborda inmediatamente cualquier brecha potencial en tu protección espiritual, aplicando los principios bíblicos que hemos estudiado. Finalmente, recuerda que un hogar verdaderamente protegido y transformado no existe.
para su propio beneficio, sino para convertirse en un instrumento del propósito redentor de Dios en el mundo. Abre tus puertas con generosidad. Practica la hospitalidad como un ministerio espiritual. Permite que tu hogar se convierta en un refugio para los heridos, un faro para los perdidos y un centro de discipulado para los que buscan crecer en Cristo. Como declara Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El propósito último de la protección espiritual no es crear un búnker aislado del mundo, sino establecer una embajada del reino desde la cual el amor y la verdad de Dios puedan fluir libremente hacia un mundo desesperadamente necesitado. Hermano, hermana, que has recibido esta enseñanza, no la dejes simplemente como información interesante. Toma estos 7 versículos poderosos y conviértelos en proclamaciones diarias sobre tu hogar. Aprópiate por fe de la autoridad que Cristo te ha delegado. Establece tu casa como territorio santo en medio de un mundo cada vez más oscuro. Y observa cómo Dios honra su palabra, transformando tu hogar en un testimonio vivo de su poder protector y de su presencia transformadora. Como promete Isaías 32:18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ahora que conoces estos 7 versículos poderosos que el enemigo teme, tienes en tus manos las llaves espirituales para transformar completamente la atmósfera de tu hogar. No son simples palabras en un libro antiguo. Son declaraciones de autoridad divina que, cuando son proclamadas con fe, establecen un perímetro de protección celestial alrededor de tu casa y tu familia. Recuerda que esta no es una batalla que peleas solo. Como promete Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada vez que proclamas estos versículos con fe, estás activando la protección angelical que Dios ha designado para guardar tu hogar. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿estás dispuesto a tomar en serio esta revelación y convertirla en una práctica diaria? Dime en los comentarios, ¿cuál de estos 7 versículos resonó más profundamente en tu espíritu y por qué? Este mensaje es solo el comienzo de una serie de revelaciones que el Espíritu Santo quiere compartir contigo para fortalecer tu vida espiritual y la de tu familia. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video revelaré las 3 oraciones de protección que Jesús mismo enseñó y que tienen poder para romper cualquier ataque espiritual, no importa cuán intenso sea. No dejes esta revelación solo como información interesante. Comienza hoy mismo a proclamar estos versículos sobre tu hogar y prepárate para testificar del poder transformador de la palabra de Dios cuando es aplicada con fe y autoridad. Tu hogar está destinado a ser un territorio de victoria, no un campo de batalla de derrota.